Definir qué es la oxigenoterapia. Es la administración de oxígeno de forma terapéutica con la finalidad de aumentar la FiO2. ¿Qué es la FiO2? Es la fracción inspirada de oxígeno, ¿ya? Normalmente nosotros en el aire, sin ningún dispositivo en este momento, estamos aspirando aproximadamente unas 21% de FiO2 o de fracción de oxígeno. Es lo que estamos ingresando en todos nuestros pulmones. Puede estar en porcentajes, pueden estar también como atmósferas, pero es 21 en el aire ambiental, ¿ya? Este 21% que nosotros inspiramos, que es la FiO2 normal, equivale a una saturación de oxígeno casi más del 90%. ¿Sí? Todo este 21% ingresa a nuestros pulmoncitos, se produce el intercambio de gases y nuestros eritrocitos captan ese oxígeno y nos saturan la hemoglobina a más de, bueno, a casi el 90%, pues logrando este tipo de saturación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros administramos oxígeno, los pacientes que tienen dificultad para respirar, esta FiO2 disminuye, ¿ok? Ya no es 21%, baja la FiO2. Entonces, ahí donde entra la administración de oxígeno para aumentar esta FiO y lograr una saturación de oxígeno al 90%, ¿sí? Y evitar los efectos de la hipoxemia, ¿no? Que el paciente entre en dificultades respiratorias. Entonces, tenemos variaciones, desequilibrio en cuanto a la ventilación y la respiración, ¿no? Los pacientes que más van a tener problemitas en este sentido van a ser los que sufren de neumonías, enfermedad, que es lo que es los TEP, tromboembolismo pulmonar, hemorragias pulmonares, abscesos pulmonares, contusiones, bronquiolitis, hipoperfusión pulmonar, shock, sepsis, etcétera. Diferentes patologías sistémicas que van a alterar el equilibrio normal entre lo que es la ventilación y la perfusión de los pulmoncitos. No le llega sangre al pulmón, no oxigena bien. No le llega buena cantidad de oxígeno al alvéolo, no hay buen intercambio gaseoso, ¿sí? Alteración en la ventilación. El paciente no respira, no está ventilando. ACVs, disfunción del sistema nervioso central, pacientes en coma, parálisis periféricas, infarto agudo al miocardio, los pacientes con crisis asmática, con EPOC, los que se están ahogando. Entonces ahí no hay una buena ventilación, no hay un buen ingreso de oxígeno al pacientito, ¿no? Alteraciones en la difusión, el enfisema pulmonar, por ejemplo, en el EPOC, la fibrosis pulmonar, es decir, hay como una cicatriz, ¿no? Como una tejido cicatrizal fibrótico en el alvéolo que evita que el gas, el oxígeno como tal, pueda atravesar toda esa cicatriz y pueda llegar al capilar del alvéolo. Alteración en la captación de oxígeno por los tejidos en caso de intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? Los pacientes que están en los incendios, en lugares donde están aspirando mucho monóxido, la hemoglobina es muy afín al monóxido de carbono, inclusive mucho más fuerte que el oxígeno. Entonces, eso hace de que la hemoglobina repele el oxígeno y capte más monóxido de carbono, ¿sí? En casos de FiO2 baja, por ejemplo, cuando tenemos una baja FiO2 a nivel ambiental, menos de 21%, es en lugares de mayor altitud, ¿no? Cuando subimos a lugares, algunos los cerros, a los que hacen ejercicios de esto de escalar, alpinismo, o los que viven en ciudades de altura, ¿no? Como por ejemplo acá la ciudad del Alto, la ciudad de Potosí, que está a más de 3.600 metros, o la ciudad de, así, ¿no? Lugares totalmente altos, La Paz, etcétera, ¿no? Entonces, la FiO2 a veces baja y eso puede también provocar dificultad respiratoria. O los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, también los que tienen cualquier tipo de lesión pulmonar que va a afectar al nivel pulmonar, ¿no? Los pulmoncitos. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de oxígeno que conocemos? Tenemos los tanques de oxígeno, que estos son limitados, ¿no? Tienen una carga específica limitada y cuando estos se terminan, pues hay que hacer recambio, ¿no? Los concentradores de oxígeno, que estos utilizan el aire del ambiente. El aire del ambiente lo transforman, ¿no? Cambian su composición de gases, repelan un poco más el nitrógeno que tenemos en el ambiente y solamente concentra el oxígeno, ¿no? Y tenemos las fuentes de oxígeno central, que esto es más de origen nosocomial, ¿no? Dentro de los hospitales.
Los tanques de oxígeno más que todo se utilizan en primer nivel de atención, en consultorios médicos, en ambulancias o de uso domiciliario, ¿no? Donde el paciente tiene que deambular de un lado a otro o no se requiere una fuente grande de oxígeno. Tiene oxígeno comprimido, una presión de PSI en relación al volumen, ¿sí? Su uso es limitado, de acuerdo a la capacidad del tanque, obviamente. No hay de diferentes litros el oxígeno. Entonces requiere que se recargue constantemente, ¿no? Cuando baja la presión por debajo de los 200 PSI es que ya el oxígeno está pidiendo que tiene que ser su cambio, ¿no? Entonces, cuenta con un manómetro que mide la cantidad de oxígeno comprimido en el tanque en litros por milímetro cúbico, un mano regulador que, bueno, lo utilizamos para medir la presión de oxígeno que sale del tanque, y el flujómetro, que es lo que vamos a medir cuánto de oxígeno en libras por minuto vamos a administrar a los pacientitos, ¿no? En litros por minuto vamos a administrar al paciente, ¿ya? Normalmente los tanques pueden ir de 0 hasta 15 litros por minuto. El humidificador, que es muy importante, que es un recipiente con agua destilada que evita que entre gas seco, sino que el gas entre húmedo porque las mucosas de la cavidad de la nariz especialmente, ¿ya? Cuando es gas directo, cuando no está con líquido ese recipiente, entonces el gas entra y seca toda la parte de las mucosas de la cavidad de la faringe, de la cavidad de las narinas, ¿no? Y eso puede provocar lesiones, ¿no? Heriditas, y pues es lo que puede llegar por sí entre las complicaciones. Por eso es importante que siempre los recipientes tengan su agüita destilada. Tiene que sí o sí entrar aire humidificado. No tiene que estar cerca de lugares altamente inflamables, ¿no? Como fuego, hornos, corriente, porque pues puede explotar estos tanques. Aquí está el tanque, el manómetro, el flujómetro, el dispositivo o el recipiente donde tiene que tener el agua para humidificar el oxígeno, que viene el oxígeno, viene acá, hace turbulencia sobre el agüita y sale aire directamente hacia el paciente, ¿no? Entonces es importante que siempre esté húmedo el aire. Este recipiente tiene que estar con agua destilada. Ojo, el agua destilada hay que irlo cambiando constantemente. Por lo menos una semana o hasta máximo una semana tiene que ser esto recambiado, ¿ya? No puede estar ahí meses todo el tiempo el agua porque es un lugar igual puede ser una zona para que proliferen las bacterias y puede contaminarse, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver si nuestro tanque de oxígeno es rendidor, ya? Para el tiempo que va a utilizar el paciente. Esto mucho se ve especialmente en los traslados por ambulancia, ¿ya? Muchas veces tenemos tanques en las ambulancias y tenemos un paciente crítico, digamos el paciente está para terapia intensiva, ¿no? Tiene que ser derivado a otro hospital de tercer nivel, entonces requiere oxígeno durante todo el trayecto. Entonces muchas veces no se sabe cuánto de oxígeno tienen las ambulancias, ¿no? Entonces para eso nosotros hacemos una formulita. ¿Qué dice la fórmula? Litros del tanque sobre flujo, cuánto está recibiendo el paciente en litros por minuto y lo dividimos en 60 minutos. Por ejemplo, tenemos un tanque de 3 milímetros cúbicos, o sea, 3.000 litros, ¿sí? Que estamos administrando un pacientito a 15 litros por minuto. Entonces, vemos cuánto tiempo me va a durar ese tanque a esta cantidad de oxígeno que estoy administrando al paciente. Reemplazo la fórmula, 300 litros de tanque sobre las 15 libras me sale los 200. Esto lo dividimos entre los 60 minutos y me sale 3.3. Por lo tanto, tengo todo el trayecto, tengo que ver de que me alcance el oxígeno hasta llegar al hospital, ¿no? Por tanto, para 15 litros sobre minuto, ¿no? El tanque me va a durar 3 horas y 3 minutos, ¿ya? Hay a veces en que los pacientes son trasladados de zonas muy alejadas, ¿no? Que están a 2 horas, 4 horas, ¿no? Del hospital de tercer nivel, en zonas del campo, ¿no? Entonces las ambulancias a veces no saben o no recargan el oxígeno, entonces tenemos que fijarnos en el manómetro cuánto de oxígeno nos queda
y si nos va a alcanzar para llegar a la ciudad, o en todo caso hacer un cambio de tanque para evitar complicaciones en pleno trayecto y pues no se nos acabe el oxígeno, ¿no? Y ahí sería mucho más crítico. Entonces es una fórmula muy práctica, especialmente los que vayan a ser internado y tengan que hacer sus referencias de provincia a la ciudad, les va a servir bastante. Luego tenemos los concentradores de oxígeno que utilizan el oxígeno ambiente, ¿no? Es un filtro que separa el nitrógeno, quita el nitrógeno y solamente mete el oxígeno. Concentra el oxígeno aproximadamente un 97%. Tiene un flujómetro que va de 2 hasta 10 litros por minuto, ¿no? Obviamente depende de la marca. Algunos pueden llegar a 15, otros pueden llegar hasta 10. Y también tienen su humidificador, muy importante. Estos son de uso en casa, ¿no? Domiciliarios. De hecho, en la época del COVID, todo el mundo andaba comprando estos concentradores de oxígeno, ¿verdad? Había alta demanda. Y también los pacientes con EPOC normalmente viven con sus concentradores de oxígeno en casa, ¿no? Son más que todo para uso ahí. Deben ser usados en ambientes no cerrados. Esto es importante. Recuerden que este tipo de concentrador, ¿no? Necesita agarrar el aire del ambiente. No tiene una fuente extra de oxígeno. Entonces, si lo vamos a poner en un lugar cerrado, chiquito, no va a concentrar la cantidad de oxígeno que queremos, al 97%. Tampoco es recomendable que esté cerca a lugares donde hay mucho humo o trabajan con algún tipo de gas externo, etcétera, ¿no? Hay que tener cuidado de que no esté expuesto a otros gases tóxicos, ¿sí? Se debe cuidar el filtro, que no esté obstruido. Siempre tienen que hacerlo sus mantenimientos, ¿no? Y luego tenemos los concentradores de fuente central, que es de uso intrahospitalario, ¿no? Los que están en cada salita de los pacientitos, ¿sí? Esto está conectado a una red de tuberías de la pared. La diferencia con los tanques de oxígeno es que estos no son móviles, ¿no? El paciente está ahí en su salita con su fuente de oxígeno. Para trasladar a un paciente de una sala a otra necesitan un tanque de oxígeno extra para poder trasladarlo, ¿sí? Requiere mantenimiento constante y estos sí son de uso más prolongado, ¿no? Porque están en hospitales, están internados o están en la terapia intensiva. Entonces ya son de uso mucho más prolongados y no hay riesgo de que se termine. No debería terminarse. De que se puede acabar, pero no debería, ¿no? Bien, ya yéndonos ahora a los dispositivos de oxigenoterapia. Aquí vamos a hablar de las puntitas nasales, de las mascarillas con válvula de inhalación o de no reinhalación, las mascarillas con bolsita de reservorio, etc. Los dispositivos los vamos a clasificar de dos formas. Los de bajo flujo y los de alto flujo. También los podemos clasificar como dispositivos básicos o dispositivos avanzados, pero eso vamos a ver después. Los de bajo flujo van a ser las puntitas o cánulas nasales, las mascarillas simples y las mascarillas con reservorio de reinhalación parcial y de no reinhalación. Los de alto flujo son las mascarillas de tipo Venturi, que tienen como un tubito, ¿no? Que se comunica igual a la fuente de oxígeno y que da una cantidad de oxígeno casi exacta, una FiO2 mucho más exacta. Ahorita vamos a ver eso. Y el famoso AMBU, ¿no? Conocido, bueno, que es bolsa, válvula, mascarilla, este es su nombre real, pero lo conocen como el AMBU por la marca, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se los llama de bajo flujo? Esto tiene mucho que ver en realidad por la frecuencia respiratoria de los pacientes. Ahorita vamos a explicar eso. Luego tenemos los dispositivos que también se pueden clasificar, como dije, básicos o avanzados. Los básicos son los que están por encima de la glotis, como las cánulas nasales, las mascarillas simples, mascarillas con reservorio, mascarillas de tipo Venturi. Los avanzados son los que ya están sobre la glotis o más abajo de la glotis. Los supraglóticos como la mascarilla, la laringe y el combitubo, que estos son dispositivos que ya son como un tubo, ¿sí? Directamente entra en contacto con la laringe del paciente y se puede conectar a una fuente de oxígeno. O los infraglóticos, que ya es los mucho más avanzados, el tubo endotraqueal y la traqueostomía, ¿no? Entonces, los avanzados ya son un poquito más invasivos, ¿no? Mucho más profundos. También los básicos son los que se localizan más para afuera del paciente, ¿no? Mucho más externos.
Ahora sí, lo que decía, ¿por qué se los llama bajo flujo? No es bajo flujo porque dan poquito oxígeno, sino se los llama bajo flujo porque no aportan la FiO2 exacta. No hemos dicho que la FiO2 normal en un paciente normal que no está con ninguna patología, por ejemplo, nosotros estamos respirando una FiO2 de 21. Sí, eso es avanzado, ¿no? Eso es estandarizado a nivel mundial, excepto en lugares con mucha altitud, ¿no? Pero la FiO2 es lo que aspiramos de forma normal, ¿ya? Si me llega un paciente con un problema respiratorio, digamos está con una fibrosis pulmonar, un asma, cualquier cosita, no está respirando bien, automáticamente la FiO de ese paciente baja, no es igual que un paciente sano. Yo le voy a administrar un dispositivo de oxígeno para aumentar la FiO2, ¿sí? Quiero aumentar la fracción solo de oxígeno para aumentar la presión arterial de oxígeno de ese paciente y que me sature por encima de los 90%, ¿ya? ¿Por qué se les llama de bajo flujo? Porque estos dispositivos, por ejemplo, cuando el paciente está con una mascarilla, ¿no? Yo le estoy administrando oxígeno, el paciente empieza a aumentar la frecuencia respiratoria. Eso es normal porque le está faltando el aire, su cuerpo está respondiendo a esa falta de aire. Entonces, al paciente le está entrando oxígeno por dos vías. Por mi dispositivo de oxígeno, pero también por su taquipnea, ¿no? El oxígeno del ambiente también está entrando en el paciente. Entonces, tengo dos fuentes de oxígeno, ¿no? Por su taquipnea y por el dispositivo. Eso me hace de que mi FiO2 no sea exacta. Yo no puedo saber cuánto de FiO2 está recibiendo mi paciente exactamente, ¿sí? Entonces, a eso se llama bajo flujo, ¿ya? Entonces, los de bajo flujo dependen del patrón ventilatorio del paciente. Cuanto más taquipneico se cuente, mayor será la inspiración de oxígeno ambiental, junto con la de oxígeno administrado. Por tanto, la FiO2 sea menor, al contrario, cuanto menos taquipneo, menor frecuencia respiratoria, mayor será la FiO2. Entonces, a eso se refiere. Si el paciente se tranquiliza, empieza a relajarse, empieza a disminuir su frecuencia respiratoria, entonces ya la cantidad de oxígeno no va a ser tanto del ambiente, sino va a ser más directa de la FiO2. Por lo tanto, tendremos mayor FiO2, ¿no? Yo ya voy a saber cuánto de FiO2 exactamente o aproximadamente le está llegando a mi paciente, ¿sí? A eso se refieren los de bajo flujo. Hay dispositivos que no te dan una FiO2 exacta porque permiten que el oxígeno ambiental también ingrese. Estos de bajo flujo son, por ejemplo, las canulitas nasales o también llamadas puntitas nasales, ¿ya? Estos son dispositivos que solamente se utilizan en casos de hipoxemia leve, ojo con eso. Un paciente con insuficiencia respiratoria, con neumonía, un paciente que lo ven que se está ya con una saturación de oxígeno del 60%, está súper mal, no me sirve de nada dar puntitas nasales, ¿sí? Esto es lo que, ese es el objetivo de esta clase, que sepan ver en qué pacientes yo puedo dar qué dispositivo y en qué pacientes no me sirve, ¿sí? Fíjense que las cánulas, estas de acá, ¿no? Las nasales, solamente en hipoxemias leves. El paciente está medio taquipneico, está ansioso, se ha desmayado, ¿no? En esas situaciones. EPOC normocápnico también. Son cómodos de utilizar, aportan una FiO2 aproximada de 25 a 40%. Esto es aproximado, no es exacto, porque recordemos que el paciente también está respirando por la boca. Entonces la FiO2 no va a ser exacta, ¿sí? Es un dispositivo de bajo flujo. La FiO2 depende del patrón ventilatorio del paciente, ¿no? Lo que decimos. Si el paciente empieza a respirar más rápido con sus puntitas nasales, la FiO2 va a ser menor porque le está entrando oxígeno ambiental y le está entrando oxígeno del dispositivo. Entonces la FiO2 no es exacta, es menor. Solo pueden ser usados hasta 5 libras. Esto es importante. He visto en el hospital que a los pacientes le están dando puntas nasales hasta 6, hasta 7 libras. Ya está como que silbando ese dispositivo en su naricita del paciente. Cuando aumentan el flujo a más de 5 con puntitas, con este tipo de dispositivos, con las puntitas nasales, el paciente empieza a quejarse de que le está doliendo y empieza a haber una resequedad a nivel de la nariz, porque es alto el flujo que le están dando para un dispositivo tan chiquitito. Máximo utilicen 5 libras para puntas nasales, nada más, ¿ya?
¿Por qué? Si ustedes por alguna razón quieren ponerle 10 libras por minuto con puntas nasales, uno, le van a causar lesión en el paciente y dos, la FiO2 no va a aumentar, no va a cambiar, porque esos dispositivos están diseñados para solamente dar un aproximado de 40% de FiO2, aumentar la FiO2 de 21 hasta 40%, nada más, ¿sí? Importante, cuando vayan a utilizar puntitas nasales, mantener siempre permeables las fosas nasales, especialmente en los niños. Los niños siempre vienen con su congestión de su naricita. Limpien la zona de la naricita, que no haya secreciones, ¿no? Y que sea mucho más permeable y recién se utilizan las puntitas nasales. Lo bueno de las cánulas nasales es que el paciente puede comunicarse, puede hablar, puede comer, ¿no? Que es lo que común vemos en los hospitales. Entonces, aquí más o menos ya he puesto cuánto de fío les aporta a cuántas libras por minuto están utilizando a las canulitas. Si van a poner a una librita, ¿no? En su flujómetro ponen a unita, van a aportar apenas 24% de FiO2. Si con una librita les alcanza y ven que la saturación de oxígeno ya está subiendo a 90, 95, genial, lo han logrado, han aumentado la FiO y están aumentando la saturación de oxígeno. Ese es el objetivo. Si con una librita ven que no está subiendo la cantidad de oxígeno en el paciente, entonces pueden aumentar hasta 2 libritas. Con 2 libritas les aporta una FiO de hasta 28%. A 3 hasta 32, 4 a 38 y 5 libras, que es lo máximo, hasta 40. Acá es el tope de las cánulas nasales. Pueden aumentar a 10, a 20, no va a aumentar la FiO. Lo que van a causar es lesión del paciente nada más, ¿sí? Pueden hacer este tipo de tablitas o si gustan también pueden utilizar la fórmula, que es libras por minuto por 4 más 21, ¿sí? Igual, por ejemplo, si hacen este cálculo, digamos, vamos a hacer que mi paciente en el hospital está con unas canulitas nasales, me fijo en el oxígeno y me lo han puesto a 2 libras por minuto. Multiplico por 4, me sale 8, le sumo 21 y son los 29, digamos a 3, ¿no? Casi. 28, 29 es casi un aproximado, ¿no? Entonces pueden utilizar ya sea la fórmula o si gustan estas tablitas que lo pueden encontrar en internet, en cualquier lugar. Las mascarillas simples siguen siendo un dispositivo de bajo flujo, ¿sí? Se usan para casos ya de hipoxemia leve, pero ya un poquito más, moderada, o que requieren mayor FiO2 que lo que te aporta una puntita nasal, ¿sí? Aportan, fíjense, una FiO2 máxima hasta el 60%, mucho más, ¿no? Mucho más FiO2, y el flujo va de 5 a 10 libras por minuto. No me sirve que un paciente esté con mascarilla a 2 libras por minuto, así, a 2, y el dispositivo es una mascarilla. No me sirve, le están dando una FiO2 bajísima que no está apta para este tipo de dispositivo. Si van a utilizar 2, mejor utilicen cánula nasal, o las canulitas nasales. Para mascarillas de 5 a 10 libras por minuto. No se usen flujos menores de 5, ya que puede provocar menor FiO2, riesgo de reinhalación de oxígeno. El paciente, cuando ustedes dan a 2 libritas con mascarilla, no le están dando casi nada de oxígeno y peor, el paciente está respirando y exhalando. Y al exhalar está nuevamente inhalando más CO2 que el oxígeno que le están dando, ¿sí? Ahora, por encima de 10 tampoco es bueno. Puede provocar reinhalación también de CO2. Mucho oxígeno también y el paciente empezará a agitarse. Más CO2. ¿Cuáles son las desventajas de las mascarillas? Que dificulta la comunicación. El paciente está con su mascarilla y no puede comer. Tiene que quitarse la mascarilla para alimentarse, para comer, ¿no? Estas son las mascarillas simples. Si se fijan, las mascarillas acá tienen como una valvulita, ¿sí? Estas valvulitas permiten que el oxígeno entre de la fuente, el paciente inhala y al exhalar el CO2 sale por esta valvulita y ya no ingresa de nuevo, ¿no? Entonces son las valvulitas. Algunas mascarillas vienen con con una tapita de silicona que evita que incluso el aire del ambiente pueda ingresar por acá y pueda alterar la FiO2, ¿no? Pero la mayoría de las mascarillas simples tienen esto permeable, ¿no? Y por aquí sale el CO2. ¿Cuál es el riesgo? De que también puede entrar por aquí el oxígeno del ambiente, lo cual lo convierte en un dispositivo igual de bajo flujo.
porque puede mezclarse con el oxígeno de la fuente y del oxígeno del ambiente también, ¿sí? Estas son las mascarillas entonces simples. Aquí tenemos la tablita. Fíjense, a 5 litros por minuto, aportan una FIO casi del 41%. Al 6, 45, a 7, 49, a 8 libritas 53, 9, 57 y 10 hasta 61%. Pueden utilizar igual la misma fórmula, ¿no? Y les va a salir lo mismo. Solamente vean cuántas libras está su paciente, lo multiplican por 4, lo suman más 21, y esa es la FIO2 que están aportando al paciente internado o que están viendo, ¿no? Si con 7 libritas a 49 de FIO ven que su saturación llega a 90, no, arriba de 90, entonces es el éxito o ya es lo que queremos lograr. Luego tenemos las mascarillas con reservorio. Estos tipos de dispositivos ya están indicados para pacientes con hipoxemia severa, pacientes que ya están con una taquipnea importante, necesitan oxígeno de inmediato, de emergencia, o están ya en insuficiencia respiratoria, ya en casos un poquito más críticos, ¿no? Cuando se requiere aportar una FIO2 mucho más de la que aporta una mascarilla simple. La FIO2 que aporta las mascarillas con reservorio van de 50 hasta 60 con reinhalación y sin reinhalación una FIO hasta el 97%. Estos de reinhalación son muy parecidas a las mascarillas simples, que son estas de acá. La diferencia es que tienen como una bolsita aquí. Permite que el paciente exhale, salga el CO2, pero también puede permitir que entre el oxígeno ambiental. Las de no reinhalación tienen esa valvulita que les comentaba. Es como una gomita que cubre esta parte de acá. Está aquí su reservorio, entra el oxígeno, el paciente exhala, sale el CO2 y no permite que entre el oxígeno ambiental, lo cual hace de que la FIO2 sea mucho más alta. Por eso es que la FIO2 llega a un 97%. Cuenta con un reservorio que permite almacenar hasta 750 litros de oxígeno, ¿no? Y las dos valvulitas que les comentaba. Ojo, los pacientes que llegan a la emergencia con este tipo de dispositivos de oxígeno, ¿ya? Tienen que tomar en cuenta que son pacientes críticos, que son pacientes que si en 24 horas no mejora su aumento de oxigenación o no mejora su condición, estos pacientes son candidatos a dispositivos de alto flujo o a dispositivos mucho más avanzados que solamente se los va a manejar en la terapia intensiva. En este grupo están los pacientes con neumonías, están pacientes con problemas de fibrosis pulmonar, están los pacientes que han estado con COVID, por ejemplo, ¿no? Las influencias, etcétera. Son los pacientes que están ya con un problema bastante crítico, ¿ok? Fíjense que tienen estas valvulitas. Cuando tienen estas valvulitas permeables, el oxígeno entra del ambiente, pero también sale el CO2, lo cual lo convierte en una mascarilla con reinhalación parcial. La FIO es un poquito más baja, ¿no? Hasta un 60% de FIO2. En cambio, los que tienen esta gomita aquí, que cubre esta valvulita, hace de que el oxígeno entre, el paciente exhala, elimina el CO2, pero no entra ya el oxígeno ambiental, lo cual hace que la FIO2 aumente hasta un 97%. Estos son los dispositivos ya de mascarillas con reinhalación y de no reinhalación, ¿sí? Fíjense, este es su reservorio, hasta 750 litros de oxígeno puede reservar. La fuente de oxígeno viene, infla la bolsa y de la bolsa, una vez inflada, aquí tiene otra válvula unidireccional, donde el oxígeno entra a la mascarilla y el CO2 no vuelve a la bolsa, por si acaso. Es una válvula unidireccional. El CO2 sale por estas valvulitas de acá y el oxígeno no entra, ¿no? Estas es las mascarillas de no reinhalación, ¿sí? Vamos a ver, tal vez en unos meses tengamos los que están en Cochabamba o los que no están acá en la ciudad, vamos a tener ya un lugar físico donde vamos a hacer un taller de oxigenoterapia y yo les voy a mostrar también los dispositivos y su funcionamiento, ¿no? Pero eso lo vamos a ir sacando después. Porque es interesante, yo tengo la mayoría de los dispositivos,
de oxigenoterapia para que los conozcan. Bien, yéndonos a los de alto flujo, ya se utilizan en casos de hipoxemia severa. Aquí ya los que no han resistido a los de estos dispositivos que hemos visto de bajo flujo, han llegado a la final, que es la mascarilla con reservorio, y ni así el paciente está bien, no está llegando a su objetivo de saturar bien la cantidad de oxígeno en sangre, pasamos a los de alto flujo. Estos son en casos de hipoxemia severa, insuficiencia respiratoria, síndrome de estrés respiratorio, EPOC hipercápnico, pacientes con crisis de EPOC. Son dispositivos que aportan una FiO2 más exacta, sino decir exacta. Estos dispositivos de alto flujo más los van a ver en la terapia intermedia y en la terapia intensiva, ¿ya? Aportan FiO2 más exacta independientemente del patrón ventilatorio. Aquí el paciente puede estar taquipneico o no, no interesa, porque el dispositivo está diseñado para darles la FiO exacta. Aquí no entra para nada el oxígeno del ambiente, ¿ya? Es decir, si se aporta una FiO de 35% a 6 libritas por minuto, este será la FiO2 que obtendrá el paciente, esté taquipneico o no. Estos son dispositivos mucho más exactos. Ahí tenemos las mascarillas Venturi, ya que lo van a ver mucho en la terapia intermedia, en salas de medicina interna, ¿sí? En salas también de neumología. Este realiza un efecto Venturi, que es un fluido que determina la presión. Bueno, esto les voy a explicar mejor así. Este es el dispositivo de mascarilla Venturi. Fíjense que tiene como un tubito que se comunica con estos pequeños, como se podría decir como unos tubitos igual, ¿no? Que tienen aquí un orificio de entrada, perdón, acá un orificio de entrada y un orificio de salida, ¿sí? ¿Por qué se le dice mascarilla de tipo Venturi? Porque produce el efecto Venturi. Cuando el oxígeno viene desde la fuente, viene por su manguerita, entra por este tubito de acá. Aquí existe una zona muy estrecha, chiquitita, milímetros tiene. Por esa zona estrecha, la presión de oxígeno pasa mucho más rápido, ¿ya? Y eso hace de que la cantidad de oxígeno que va a llegar al paciente o que entra al paciente, ¿sí? Va a ser alta. Por eso es que genera FiO2 alta. Ahora, ese pequeño orificio chiquitito tiene de diferentes diámetros. Cada mascarita, cada colorcito tiene un diferente diámetro para ver cuál aporta mayor FiO2 y cuál no. Los que son más chiquititos, ya un orificio más chiquitito, aportan una FiO2 mucho más alta. Los que son más grandecitos aportan una FiO2 un poquito más baja, pero la idea es que es exacta. Por ejemplo, si utilizamos el dispositivo amarillo, nos va a dar una FiO2 del 28% si damos a 4 libritas por minuto. Si utilizamos el tubito azulito, nos va a dar una FiO de 24% cuando damos a 4 libritas por minuto. Y así cada colorcito, ¿sí? Entonces, cada colorcito aporta una FiO exacta. Ojo, si yo voy a utilizar el verde, ¿sí? Voy a enganchar este verde, le conecto acá, obligatoriamente tengo que poner a 10 libras. De hecho, cada colorcito tiene aquí estampado cuánto de FiO2 le vas a dar y a qué libras tienes que usar. Recordemos que estos dispositivos dan la FiO2 exacta, están diseñados para eso, ¿sí? Si voy a utilizar el verde, no puedo utilizar a 4 libras, porque 4 libras no le voy a dar la FiO2 por la que está diseñado el dispositivo, ¿sí? Entonces eso es importante tomar en cuenta. De acuerdo al color que yo use, tiene ya prediseñado a cuántas libras voy a dar. Y es así el dispositivo, viene la fuente de oxígeno, ingresa al mecanismo al tubito este, ¿no? De Venturi, donde ingresa el oxígeno, entra con fuerza, llega al tubito y llega a la mascarilla. Aquí tenemos una válvula unidireccional, donde el paciente elimina el CO2, pero no entra el oxígeno ambiente. Eso hace de que esta mascarilla de tipo Venturi me dé una FiO2 exacta y la cual yo quiero que obtenga el paciente. Ahí está, mascarilla de tipo Venturi. Luego tenemos el AMBU.
El AMBU, que es un dispositivo de alto flujo, esto ya utilizamos para pacientes con insuficiencia respiratoria severa, apneicos, pacientes que no están respirando, ¿sí? O están en estados ya de paro, inconscientes o sin respiración espontánea. Fíjense que aporta una FiO2 del 20% cuando no están conectadas a fuentes de oxígeno, ¿sí? Lo ideal es que los AMBUs los conecten siempre a fuentes de oxígeno. Por eso es que las ambulancias andan con su tanquecito y cuando van a ir a un paciente, conectan su AMBU a su fuente de oxígeno para aportar una FiO, fíjense, del 100%. O sea, es el máster de los másters, ¿no? Cuenta con una bolsa también de silicona que expande el oxígeno a 1500 litros. Hay diferentes AMBUs, hay AMBUs adultos, hay AMBUs pediátricos y hay AMBUs de los neonatitos que se utiliza en salas de neonatología. Tiene una válvula que permite el paso unidireccional. Esto mejor les voy a mostrar así. Este es el AMBU, ¿no? Lo han debido conocer o lo deben conocer. El AMBU tiene esta que es la bolsa de reservorio, que dependiendo del tipo de AMBU, cuántos litros, 1500 en el adulto, 500 en el pediátrico, y hasta aproximadamente acá, hasta 150 en los neonatos, va a reservar oxígeno. Aquí se le conecta la fuente externa, se infla esta bolsita y permite el paso del oxígeno. Esto es la bolsa autohinchable, ¿no? O que vamos a manipular con nuestra mano. Se coloca aquí la mano y se oprime esta bolsa 1/3 de presión. No hay que apretar toda la bolsa, eso de acá, solamente hasta más o menos la mitad por cada que vayamos a hacer una compresión. El oxígeno pasa, esta es una válvula Popov que evita de que se aumente la presión dentro del AMBU. Cuando aumenta la presión, ya esta válvula salta y elimina todo lo que es la presión, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que no podamos causar trauma en el paciente, porque muchas veces si aumentamos la presión le vamos a dar mucho oxígeno al paciente y podemos causar barotrauma. Luego tiene otra válvula unidireccional que tapa el CO2, porque el paciente, cuando yo voy a empezar a ventilar, o el paciente está en estado de inconsciencia, meto oxígeno y el CO2 que salga del paciente sale por esta otra válvula hacia el exterior o a veces llega a otra válvula que es el capnógrafo que permite ver el CO2, ¿sí? Esta es entonces la forma en cómo es el AMBU. Depende la marca, hay diferente forma, ¿no? La mascarilla que va directamente al paciente viene con un insuflador. Esto se insufla y esto se coloca para lograr un sello hermético sobre el paciente y que no escape el oxígeno por cada que hagamos una compresión con el AMBU, ¿no? Lo ideal es la forma correcta de utilizar el AMBU, la C y la E, lo que siempre decimos en cursos de emergencia. La C para fijar y lograr una permeabilidad o que es un sellado permeable del paciente entre lo que es el mentón y la parte de la nariz. Y la E en el cual nosotros hacemos una ligera elevación de la parte de la cabecita por la debajo de la rama de la mandíbula, ¿no? Esto nos permite nosotros alinear los ejes entre lo que es la cavidad bucal, la laringe y hacer una permeabilidad de la vía aérea adecuada, ¿no? Para que por cada que ambucemos, por cada que hagamos esta compresión, el oxígeno puede entrar y logramos el éxito de llegar a la FiO2 adecuada. Fíjense, esta es una válvula donde el CO2 del paciente, por cada que hagamos una compresión, sale y sale por esta parte de acá, que es el CO2, ¿ya? Con la otra mano tenemos que comprimir la bolsa. La bolsa no se tiene que apretar por completo, solamente 1/3 de la bolsa se hacen las compresiones. Lo ideal es que se haga a una frecuencia, ¿no? Depende, si es por una parada cardíaca, 32, si el paciente no está con intubación. Por cada 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si tenemos algún tipo de ayudante o estamos dentro del hospital, podemos hacer con equipo, ¿no? Uno se encarga de hacer las compresiones de la bolsa y el otro operador se encarga de hacer el sellado hermético en el paciente. Se puede hacer de esta forma, la C y la E, donde colocamos la E con los 3 deditos por debajo de la rama de la mandíbula,
elevamos la cabecita frente al mentón, alineamos los ejes para que pueda ingresar el oxígeno de forma correcta. Importante siempre hacer un buen sellado con el pulgar, con la zona del tabique de la nariz del paciente y con el mentón del paciente, evitar que el oxígeno escape, ¿no? Podemos utilizar la otra mano también para lograr un mejor sellado y otro operador se va a encargar de hacer las compresiones del ambú. Entonces, en resumen, toda esta parte de acá. Cánulas nasales, flujo, nada más utilicen de 2 a 5. Una FiO2 máxima del 40%. Mascarillas simples de 5 a 10, una FiO máxima del 60%. Mascarillas con reservorio, ¿no? Con las bolsitas de 10 a 15, FiO2 igual del 60%. Si es de no reinhalación con las valvulitas, les va a dar una FiO hasta del 97%. Si no resulta con ninguno de estos dispositivos, recién pasar a dispositivos de alto flujo, mascarillas tipo Venturi, depende del tipo de colorcito que van a usar, a qué FiO2 le van a dar a su paciente. Y el ambú, que si lo conectan a una fuente de oxígeno, les va a dar una FiO hasta del 90, hasta del 100%. ¿Sí? Y ya lo último para terminar, ya estamos acabando, dispositivos avanzados. Ahí tenemos los dispositivos supraglóticos, la máscara laringe y el combitubo, ¿no? Que se utilizan en caso de que la persona o el operador no esté capacitado para hacer una buena intubación o sea una intubación o un manejo de la vía aérea difícil, que ese es otro tema, ¿no? En el cual es difícil o imposibilita hacer una intubación endotraqueal, ¿no? Ya sea por grandes quemados, pacientes con edema de glotis, pacientes con obesidad, y mucho tiene que ver con el entrenamiento, ¿no? Del paramédico o del médico de guardia. Estos son dispositivos supraglóticos. Los infraglóticos, tubo endotraqueal y el tubo de traqueostomía. La intubación es endotraqueales. ¿Cuál es su objetivo? Es aislar la vía aérea. ¿Sí? ¿En qué casos? Apnea, prevención de broncoaspiración, paciente que no respira, pacientes inconscientes, desaturación, falta de respuesta en pacientes con dispositivo alto flujo, paciente no está respondiendo, se lo seda y se lo procede a intubar, ¿no? Lo que se le hace a la inducción al coma para realizar la intubación, ¿no? Insuficiencia respiratoria grave, quemaduras por más del 60% de la vía aérea superior, síndrome de estrés respiratorio severo, intoxicaciones, parada cardíaca, pacientes con Glasgow menos de 9 puntos, trauma de tórax, abdomen, shock hipovolémico, shock septic. Bueno, son todas las indicaciones que dicen de que este paciente va a requerir una intubación endotraqueal, ¿no? De aislar la vía aérea. Indicaciones, entonces aquí igual, ¿no? Hay criterios respiratorios, cuando tiene una frecuencia respiratoria menor a 10 respiraciones por minuto, o en todo caso una taquipnea severa con más de 40 respiraciones por minuto, donde el paciente está en una insuficiencia respiratoria importantísima, satura menos del 90% o menos del 85%, ¿no? Gran trabajo respiratorio. Prácticamente lo ven al paciente con diestrés respiratorio, aleteo nasal, tiraje intercostal, el paciente está inclusive con si es por obstrucción de la vía aérea, van a escuchar estridor laringio y demás, ¿no? Inestabilidad hemodinámica, paciente está choqueando, ¿sí? Shock grado 3, grado 4, pérdidas importantes de sangre, grandes quemaduras, más del 50%. Criterios gasométricos, también por gasometría pueden ver si este paciente va a requerir o no una intubación, ¿no? Un pH de 7.2, 7.3, etcétera. Inestabilidad neurológica, Glasgow menor a 9, inclusive yo siempre digo Glasgow menor a 8, indicativo de intubación. El paciente tiene que intubar, no está respirando y requiere intubación, ¿no? Alteraciones de niveles de conciencia. En intoxicaciones, pacientes con lavado gástrico, pacientes en coma, absorción orofaringea por cáusticos. También las intoxicaciones son indicativas a veces de intubación. Entonces ahí tenemos que ver a quién intubar. La secuencia rápida de intubación, secuencial por pasos y en orden. Tiene que ser rápida, no tiene que durar más de 30 segundos. Los que han hecho el curso de ACLS, BCLS, ATLS, quizá igual ya les han dicho algo parecido o lo mismo.
La intubación tiene que ser rápida, pero no tiene que durar más de 30 segundos. Importante, siempre hay que preventilar, preoxigenar. El paciente llega en estado de inconsciencia a la emergencia, veo que tiene un Glasgow menos de 9, indicativo de intubar. Pero antes yo tengo que preoxigenar. Coloco una cánula de Guedel, ambuceo por lo menos por unos 2 minutos y una vez que estoy preventilando, recién ya puedo iniciar la intubación. Si el paciente va a requerir por cualquiera de estas circunstancias intubación y no está con tanta dificultad del nivel de conciencia, se puede sedar. O también se puede hacer intubación mediante sedación, bloqueadores neuromusculares. Ojo, el uso de la sedación, que nos ayuda un poco también a relajar la parte de los músculos, ¿no? Esto no hay que utilizarlo en pacientes en paro, cardiorrespiratorio o Glasgow menor a 4 puntos. Paciente con paro no se debe sedar al paciente, ¿no? Directamente se procede a la intubación. Siempre ventilen. Antes de intubar hay que hacer una preoxigenación, preventilación. Con un ambú, un ratito, unos 2 minutitos y luego procedan a intubar. Si hay abundantes secreciones, primero limpien las secreciones con una Yankauer, que son esas cánulas que aspiran, ¿no? Las secrecioncitas. Limpien bien, permeabilicen bien la vía aérea. Por eso elevación frente mentón, apertura de la boquita. Ver que no haya restos de, a veces, alimento, ver que no haya piezas de los dientes, cuerpos extraños, cualquier tipo de sangre, secreciones, etcétera, ¿no? No repetir más de 3 intentos. Si al segundo intento no han podido intubar, la tercera duden. Directamente llamen a alguien más experimentado o a alguien con mejor capacidad para intubar. Si intuban más de 3 veces, no es que, ay, no pude, voy a volver otra vez. Ay, no, otra vez estoy en estómago. No pude, una vez más. No es así. Tanto intubar pueden provocar edema de glotis. Y con edema de glotis ya se vuelve una intubación bien difícil, que a veces se va a requerir traqueostomía directamente, ¿sí? Esto ya lo vamos a avanzar. Ahí tenemos las cánulas del adulto de 8.5, hay de 8.5, de 7.5, de 6, de 6.5, dependiendo la edad el sexo, el tamaño también del paciente. Tenemos también los tubos pediátricos, que tiene que ver mucho por kilogramo, ¿no? Necesitamos también el laringoscopio. Ahí tenemos las de pala recta, también llamada la laringoscopio de Miller, y es la de McIntosh, que es la de curva, ¿no? Capaz la mayoría ha practicado con la de McIntosh, que es la que siempre nos dan o les dan en los talleres de ACLS, BCLS, y las de Miller, que es la recta, se utiliza más en los niños, ¿no? La recta porque deprime la glotis mostrando la laringe. Importante, cuando les pasen el laringo, vean de que tenga luz, pilas, esté bien colocada, todo eso, ¿no? Ahí está la pala curva, la pala recta. Para intubar, indicativo de intubación en los pacientes que se le va a hacer secuencia rápida de intubación. En los pacientes que están en parada no se indica el uso de los fármacos, ¿no? Entonces, para un poquito adelantar, aquí tenemos los sedantes. Se puede utilizar el midazolam, dosis de 0,2 a 0,3 miligramos kilogramo. Efectos secundarios: puede causar hipotensión, bradicardia, disminución de la frecuencia respiratoria. Inicio de acción en 60 minutos, en 1 hora. El MIDA es muy bueno, pero su inicio de acción es muy lento, ¿no? Más se utiliza para sedar a pacientes para que van a estar sometidos a algún procedimiento quirúrgico o a algún procedimiento invasivo, ¿no? El MIDA. El diazepam puede causar hipotensión, bradicardia y su efecto es de 5 a 10 minutos, ¿no? La morfina, también como sedante opioide, puede causar amnesia o analgesia también como efectos secundarios. Su inicio de acción es en 5 minutos. Y el fentanil, que es de mucho cuidado, esto se hace solamente con personal dentro de lo que es el hospital, ¿no? Puede causar hipoperfusión, bradicardia y inclusive parada cardíaca, ¿no? El fentanilo tiene que utilizarlo sí o sí con un personal calificado y con personal pues entrenado para utilizar este tipo de fármacos, ¿ya? Su inicio de acción es inmediato. Cuando está el fenta, 2 a 3 minutos, ya su paciente está totalmente sedado, ya pueden proceder a la intubación. Relajantes musculares, los que más se utilizan en las emergencias, la succinilcolina o el rocuronio.
Viene ampolla de 500 miligramos, su inicio de acción es en 45 segundos, ni bien le pasan su nicolina y el paciente se relaja, ya pueden proceder a la intubación. Igual es rocuronio, ¿no? Secuencia rápida de intubación, esto ya es más que todo práctica, ¿no? Se hace como siempre, la prevención de la vía aérea frente al mentón. Con la mano menos hábil se agarra el laringoscopio y con la otra se hace la apertura de la cavidad bucal. Se coloca, si van a utilizar la pala curva, se coloca siempre por un lado de la cavidad bucal para deprimir la lengua y para liberar la cavidad bucal de la lengua, ¿no? Se desplaza la lengua, una vez que se alinea en la zona media del laringoscopio, lo que se hace es exponer las cuerdas bucales. Para eso se hace un movimiento hacia adelante y hacia arriba. No tiene que ser como palanca, porque si palanquean el laringoscopio pueden reventar las placas dentarias, ¿sí? Más o menos se ve así, las cuerdas bucales, esta es la glotis, ¿ya? Y cuando vean esta parte es por aquí donde tienen que introducir el tubo endotraqueal. El tubo lo ideal es que esté bien lubricado y que esté con un guiador, ¿sí? Es lo más adecuado para que la intubación no sea muy, muy complicada. Este tipo de actividades es mejor hacerlas en la práctica, ¿no? De forma presencial. Y bueno, con eso terminamos todo lo que es taller de oxigenoterapia para que conozcan bien los dispositivos de oxígeno, cómo hacerlos, cómo funcionan y esto les va a servir mucho para los que vayan a ser internado y vean en los hospitales cómo tienen que manejar los dispositivos de oxígeno y a qué libritos para no causar barotraumas, ¿sí? Igual creo que para el personal de enfermería también les sirve de mucho conocer este tipo de dispositivos y este tipo de temitas también, ¿no? Listo, eso sería todo entonces, chicos. Un cachito voy a acabar esto. Listo, ¿qué les ha parecido? ¿Interesante? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿O se ha entendido todo bien? Súper, genial. Ok, los que quieran el cursito de talleres, nos estamos poniendo todos estos talleres que hacemos los sábados, los estoy subiendo en una plataforma. Los que quieran los tallercitos me avisan para que yo les dé acceso a la plataforma y el costo. Igual no es muy carito, ¿no? Está 80 pesitos y tienen todo este material, las clases y las diapositivas también. El próximo sábado vamos a hacer otro taller, ¿ya? Nos vemos entonces el próximo sábado. Buenas noches.